que corresponde al desarrollo del aparato urinario y del aparato genital. Mi nombre es Raquel Garcés. ¿Puedes conseguir la presentación anterior? Mi nombre es Raquel Garcés, soy médico pediatra y el día de hoy voy a estar a cargo de la clase. Siguiente. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Vamos a ver una parte de introducción, conformación del aparato urinario, como ustedes ya deben conocer, ¿no? El desarrollo de los riñones, los uréteres y la irrigación sanguínea del aparato urinario, sobre todo de riñones, y malformaciones congénitas, algunas, no todas, las más frecuentes, ¿no? Debo decir que el aparato urinario tiene una función excretoria. Se relaciona en forma estrecha con el aparato genital. ¿Por qué digo esto? Porque en el varón, a través de la uretra, se va a vertir al exterior tanto semen como orina. Y en la mujer, la uretra y la vagina se abren hacia una cavidad común, que es el vestíbulo vaginal. Específicamente, el aparato urinario se va a desarrollar a partir del mesodermo intermedio. A cada lado de la aorta primitiva va a formarse una elevación longitudinal de origen mesodermal, que se le llama el reborde urogenital. Específicamente para la formación del aparato urinario se le va a llamar el cordón nefrógeno. Siguiente. Entonces, recapitulando, ¿cómo está conformado nuestro aparato urinario? Está conformado por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y la uretra. Siguiente. Vamos a hablar un poquito respecto al desarrollo de los riñones y los uréteres. En embriones humanos se van a desarrollar 3 grupos de órganos excretorios o riñones. Es así que tenemos al pronéfros, al mesonefros y al metanefros. Pronéfros son rudimentarios, pasajeros y no funcionantes. Van a aparecer al inicio de la 4ª semana de desarrollo y luego desaparecen. Los mesonefros son riñones interinos hasta que desarrollan los riñones permanentes. Estos mesonefros van a aparecer al final de la 4ª semana de desarrollo y degeneran durante el primer trimestre de gestación. Y finalmente tenemos al metanefros. Metanefros son los riñones definitivos, son los riñones permanentes. Comienza su desarrollo al inicio de la 5ª semana y posteriormente su función. Durante toda la vida fetal va a continuar la formación de orina. Este metanefros tiene 2 orígenes: el divertículo metanéfrico o yema ureteral y la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Siguiente. Es así que aquí vemos el desarrollo del metanefros. Tenemos aquí, con buena voluntad, vemos al divertículo metanéfrico o yema ureteral y luego al mesodermo, a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. En esta lámina estamos viendo al divertículo, a la yema ureteral y a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Y luego va a aparecer la pelvis renal, ¿no?, con sus cálices mayores, cálices menores y finalmente los túbulos colectores. Siguiente. El divertículo metanéfrico o yema ureteral es una evaginación dorsal del conducto mesonéfrico que crece hacia el mesodermo metanéfrico. El tallo del divertículo metanéfrico va a formar al uréter. La porción craneal
se va a expandir, se va a agrandar y va a formar la pelvis renal. Todos sabemos que la pelvis renal a su vez se va a dividir en cálices mayores y cálices menores y posteriormente van a formar, van a originar a los túbulos colectores. Siguiente. Cada túbulo colector se va a ramificar repetidas veces. Entonces, el divertículo metanéfrico o yema ureteral es el primordio del uréter, de la pelvis renal, de los cálices mayores y menores y de los túbulos colectores. Siguiente. La masa metanéfrica del mesodermo intermedio se forma por penetración de la yema ureteral en el mesodermo intermedio. El extremo de cada túbulo colector va a inducir la formación de vesículas metanéfricas que se transformarán en los túbulos metanéfricos. Esta masa metanéfrica del mesodermo intermedio va a originar a la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad funcional del riñón. Entonces, la nefrona va a estar constituida por el corpúsculo renal y su tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Debo decir, como bien ustedes conocen, el corpúsculo renal a su vez está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Siguiente. El túbulo urinífero va a estar conformado por dos partes embriológicas diferentes. La nefrona, que deriva del mesodermo metanéfrico o masa intermedia del mesodermo, y el túbulo colector, que proviene del divertículo metanéfrico o yema ureteral. Siguiente. ¿Qué pasa con los riñones cuando recién se forman? En un inicio, los riñones se encuentran muy cerca entre sí. ¿Y dónde se localizan? En la pelvis. Según crecen el abdomen y la pelvis, los riñones pasan al abdomen de forma gradual y empiezan a separarse. Llegan a la posición del adulto, a la posición que tenemos todos en este momento, hacia la 9ª semana de desarrollo. En un inicio, el hilio renal mira hacia la parte ventral y a medida que el riñón sube, que el riñón asciende, va a girar casi 90 grados en sentido medial. Alrededor de la 9ª semana de desarrollo, el hilio renal se dirige hacia adelante y hacia la línea media. Siguiente. A medida que los riñones ascienden desde la pelvis, van a recibir su riego sanguíneo de los vasos que se relacionan estrechamente con ellos. En un inicio, las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas primitivas, pero luego, según ascienden los riñones, el riego de ellos, el riego sanguíneo, depende de la aorta. En la 9ª semana de desarrollo, cuando los riñones entran en contacto con las glándulas suprarrenales, cesa el ascenso de los riñones. Siguiente. Y aquí ya vamos a compartir algunas malformaciones congénitas que a veces los pediatras solemos ver, ¿no? Una malformación congénita del aparato urinario es la agenesia renal. ¿Qué significa agenesia renal? Es la falta o ausencia de riñón. Esta agenesia renal puede ser unilateral o puede ser bilateral. La agenesia renal bilateral es incompatible con la vida, definitivamente, porque no hay forma
que el recién nacido pueda eliminar las excretas, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Ocurre cuando el divertículo metanéfrico o yema ureteral no se desarrolla o está degenerado en una forma muy temprana. Los túbulos colectores tempranos no van a inducir la formación de nefronas a partir del mesodermo metanéfrico. Siguiente. Tenemos el caso también de los riñones ectópicos. ¿Qué significa ectopía? A ver, mi alumno. ¿Qué es ectopía? Fácil. Yo ya te he enseñado a razonar en la clase de prácticas. ¿Qué es ectopía? ¿Alguien sabe? A ver, niña. Que está fuera del lugar. Muy bien. Que está fuera del lugar. Entonces, si yo hablo de riñones ectópicos, me estoy refiriendo que no están ocupando el lugar habitual que nosotros como adultos tenemos. ¿Cuál es la posición de los riñones? A ver, tú. ¿Dónde se localizan los riñones? ¿Dónde tenemos nuestros riñones? No me digas que no saben, eso nos lo enseñan en secundaria. A ver, ¿quién sabe? Vamos a hacer la clase un poco más activa, porque creo que atrás se me están durmiendo. ¿En el abdomen? No. ¿Cómo vamos a tener los riñones en el abdomen? Pues hijo. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Dónde están? Las costillas tampoco, pues. Las costillas están aquí. ¿Quién dijo que ¿Qué hacen, por ejemplo? Ustedes deben haber tenido sus mamás o las tías o las abuelitas que sufren de infección urinaria. ¿Qué les duele? ¿Dónde les duele? ¿No? La zona posterior, la localización de los riñones son retroperitoneales y se localizan en la zona lumbar, ¿no es cierto? Por eso, tienen que pensar, tienen que razonar. Tenemos los médicos tanta información que captamos, que leemos, que no es posible memorizar. Pero justamente la función de ciencias básicas es que ustedes aprendan, que tengan eso en su memoria, en el cerebro, de tal modo que cuando pasen a ciencias clínicas, aprendan a razonar de lo que han aprendido en ciencias básicas. Entonces, ¿qué pasa con los riñones ectópicos? Pueden estar, como ya lo hemos dicho, no están localizados donde deben estar, están en una posición anormal. Son más inferiores y por lo general no giran. El ilirio se dirige generalmente hacia adelante. Resulta, ¿por qué ocurre esto? De una falta de ascenso de los riñones. La mayoría de los riñones ectópicos son de localización pélvica, es decir, se quedan en la pelvis. Siguiente. Tenemos el caso del riñón en herradura. Estos riñones se fusionan, se unen por el polo inferior. Ocurre en uno de 500 recién nacidos vivos o niños. Por lo general, el riñón se localiza en el hipogastrio. ¿Saben dónde está el hipogastrio? A ver, el hipogastrio está por debajo del ombligo, ¿no es cierto? Está por encima de la sínfisis púbica. No suele producir síntomas salvo que se impida el flujo de salida urinario. Es allí que puede provocar una infección del tracto urinario, que es una patología muy frecuente en el sexo femenino. Siguiente. Y esta es una imagen, vean ustedes, riñón en herradura, vean ustedes cómo ambos riñones se han unido por su polo inferior. Siguiente. Y otra
malformación congénita bastante frecuente y que nosotros los pediatras vemos en nuestros niños. Tenemos la duplicación de vías urinarias. ¿Qué significa esto? Que las vías urinarias se han duplicado, ¿no? Es una patología. Ocurre por una división incompleta del divertículo metanéfrico o yema ureteral y se va a asociar con infecciones del tracto urinario. Es así que cuando nosotros, los médicos pediatras, detectamos una infección del tracto urinario en varones menores de 1 año, definitivamente una de las patologías que tenemos que pensar y descartar es esto, una duplicación de vías urinarias. Estamos obligados por protocolo a hacer una ecografía para que la ecografía renal y de vías urinarias completas me diga si hay alguna malformación. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una ligera prevalencia de infecciones del tracto urinario en varones cuando son menores de 1 año. En mayores de 1 año, el sexo femenino es el más afectado. Pero en menores de 1 año hay una ligera prevalencia de la infección del tracto urinario en varones, ¿no? Por eso es que estamos obligados los pediatras a hacer. Y en el momento actual, dentro del protocolo de manejo de las infecciones del tracto urinario, tanto para varones como para mujercitas, la ecografía renal es mandatoria. Siguiente. Tenemos el caso también del uréter ectópico, cuando el uréter no se incorpora en la parte posterior de la vejiga. En varones, a veces se localiza en el cuello de la vejiga, la porción prostática de la uretra, el conducto deferente o la vesícula seminal. Y en mujeres, en el cuello de la vejiga, la uretra o la vagina. ¿Qué presentan los pacientes? Incontinencia urinaria. Siguiente. Bueno, esto es para ver, es una lámina donde podemos ver algunas patologías. En este lado izquierdo, a ver, niñas, ¿tú qué ves? Este lado, aquí está el riñón derecho, tiene su uréter. Y aquí no tiene, muy bien, ¿cómo se llama? Ya lo dije, ¿eh? La ausencia de riñón, ¿cómo se llama? Agenesia renal. Entonces, en esta lámina hay ausencia del riñón izquierdo. Es una agenesia renal izquierda. Aquí, ¿qué estamos mirando? Aquí está el riñón. Y aquí es un riñón ectópico, es un riñón pélvico. Aquí, ¿qué pasó? Miren, aquí está el riñón izquierdo y aquí tiene, mira, ¿cómo se llama esto? Es un uréter bífido, ¿no es cierto? Y aparte hay otro riñón, un riñón supernumerario. Pero aquí, ¿qué pasó con el riñón derecho? No ha rotado adecuadamente y entonces el hilio, ¿a dónde está mirando? Está mirando hacia afuera. ¿Ya? ¿Aquí qué pasó? Aquí debería estar el riñón, pero el riñón ha migrado hasta acá y se ha fusionado, el riñón izquierdo se ha fusionado con el riñón derecho. ¿Ya? Eso se le llama también riñón discoide a veces. ¿Y aquí qué ha pasado? Estas son las glándulas suprarrenales. Aquí se quedaron los dos riñones izquierdo y el riñón derecho,
se quedaron en la pelvis y se han fusionado, se han unido. Eso es lo que se llama el riñón discoide o riñón en panqueque. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de los panqueques? Ya, así. Y en este otro lado tenemos, aquí vemos un riñón y aquí vemos otro riñón. Entonces es el riñón izquierdo con su uréter y aquí vemos un riñón supernumerario con su uréter. Entonces, esto es lo que se llama un riñón supernumerario. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se formaron dos yemas metanéfricas, o son dos divertículos metanéfricos. Siguiente. Respecto al desarrollo de la vejiga deriva del seno urogenital y del mesénquima esplácnico adyacente. Conforme crece la vejiga, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos o conductos de Wolf se van a incorporar en su pared dorsal, que es la región del trígono. Siguiente. Respecto al desarrollo de la uretra femenina deriva del endodermo del seno urogenital. Y la uretra masculina, además del endodermo del seno urogenital, deriva también de la placa glandular, que es de origen ectodermal. En ambos sexos, femenino y masculino, el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra derivan del mesénquima esplácnico adyacente. Siguiente. Unas pequeñas palabras respecto al desarrollo de la glándula suprarrenal. La corteza suprarrenal se desarrolla a partir del mesodermo. La diferenciación de las zonas características se va a iniciar durante el final del periodo fetal y va a terminar hacia el final del tercer año de vida. Es decir, de vida extrauterina, cuando el niño o niña ya tiene 3 años. La médula suprarrenal se desarrolla a partir de las células de la cresta neural que tienen un origen en el ectodermo. Siguiente. Unas palabras respecto a hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué cosa es la hiperplasia suprarrenal congénita? Hiperplasia, como su nombre lo dice, es un aumento en el número de células, ¿no es cierto? Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita es un incremento anormal de las células de la corteza suprarrenal. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a originar una producción excesiva de andrógenos en el periodo fetal. Si es varoncito, si es un feto varón, probablemente no se note mucho. Pero si es un feto femenino, va a haber masculinización de los genitales externos y crecimiento del clítoris. ¿Está bien? El síndrome adrenogenital asociado a la hiperplasia suprarrenal congénita se relaciona con una deficiencia enzimática de la biosíntesis del cortisol. Siguiente. ¿Tiene más? Ok. Ahora vamos a ver aparato genital. A ver, chicos, si me prestan atención, el que no es interesado puede retirarse, no hay ningún problema. El aparato genital básicamente tiene una función de reproducción. Va a tener, como ya lo he dicho, una relación estrecha con el aparato urinario. A ver, señorita, usted, ¿cuál es esa relación estrecha con el aparato urinario que tiene el aparato genital? Yo ya lo dije. A ver, déjenla que... ¿Cómo te llamas, hijita? ¿Luz qué? ¿Perdón? Luz Centeno. Ya. ¿Has estado prestando atención a la clase? ¿O te has dedicado a chatear?
No, por eso pregunto, porque yo lo he dicho en clase. Lo he dicho hace cuestión de una media hora. Por eso tienen que estar atentos. A ver, tú, ¿por qué digo que el aparato genital tiene una relación estrecha con el aparato urinario? No quiero barullos. Le responda al que he señalado. A ver, usted señorita que está aquí atrás. Sí. No me dices nada. A ver, ¿por qué digo que el aparato genital tiene una estrecha relación con el aparato urinario? Yo lo he dicho al inicio de la clase del desarrollo del aparato urinario. A ver, ¿quién sabe? Para no estar perdiendo el tiempo. A ver, ya, a ver. A ver. Salva la relación, a ver. Con el mesodermo intermedio. Ambos, aparato urinario y aparato genital, derivan del mesodermo intermedio. Pero, ¿por qué digo de que tiene relación con el aparato urinario? A ver. Comparten la misma vía. Que comparten la misma vía. A ver, explícate. La uretra, del varón, sirve para la eliminación de desechos como la orina y también sirve como conducto de las vías germánicas. Así es. A través de la uretra en el varón se vierte al exterior semen y orina. Eso es pues. Por eso tienen que prestar atención. Si yo ya lo he dicho, En el caso masculino. No, masculino. Y en el caso del femenino. Es diferente. Extremidad urinario y también hay tipo de glándulas. Por ejemplo, A ver, no me hables nada de Bartolino, porque ahí no tenemos nada que ver. Ahora vamos a hablar de Yo pensé la que glándula era de general, Bartolino. no Y te voy a preguntar específicamente a ti qué masculino. son las glándulas de Bartolino. A ver, yo dije bien claro, en la mujer, la uretra se abre, el orificio uretral y la vagina se abren hacia una cavidad común que se llama vestíbulo vaginal. Entonces tienen pues que saber, no estoy hablando y gastando mi saliva, me duele también la garganta, por gusto, para que ustedes no aprendan. Entonces, aparato genital, al igual que el aparato urinario, se desarrolla a partir del mesodermo intermedio. A cada lado de la aorta primitiva se forma una elevación longitudinal de origen mesodermal, llamado el reborde urogenital, tanto para aparato urinario como aparato genital. En el caso específico del aparato genital se le va a llamar reborde genital o reborde gonadal. ¿Está claro? Ya. Siguiente. El sexo genético se establece en el momento de la fecundación, pero las gónadas presentan sus características sexuales a la 7ª semana de desarrollo. Las gónadas, ¿tú qué estás leyendo? ¿Cuáles son las gónadas? A ver, ahí nomás, fácil. Eso lo has aprendido en primaria. ¿Cuáles son las gónadas? ¿Cuáles son tus gónadas, hijo? No, acá no se me ríen. Tus testículos. Y usted, señorita, ¿cuáles son sus gónadas? Los ovarios. Pues, ¿ven cómo tienen que razonar y pensar? Algo tan sencillo que lo tienen que saber. Y eso lo saben desde primaria. Entonces, las gónadas, y aquí se los he puesto, me faltó ponerle de repente en negrita. Son los testículos y los ovarios. Testículos en el sexo masculino, ovarios en el sexo femenino. Derivan de 3 fuentes: mesotelio,
que recubre la pared posterior del abdomen, del mesénquima, que es un tejido conjuntivo embrionario, y las células germinativas primordiales. Siguiente. En una etapa inicial, en el mesonefros, se desarrolla un área de epitelio mesodérmico grueso, que al proliferar junto con el mesénquima subyacente, va a surgir el reborde genital o reborde gonadal. Hacia ese mesénquima subyacente van a crecer cordones epiteliales, llamados cordones sexuales primarios, y la gónada indiferenciada va a tener una corteza externa y una médula interna. Siguiente. En embriones con complejo cromosómico sexual XX. ¿Quién está? A ver, ñaña. Complejo cromosómico sexual XX. ¿Qué sexo es? Por amor a Dios, ya llegaron genética, pues. No se pueden equivocar. Oye, mamita, tú eres, tus cromosomas son XX y los cromosomas de él son XY. Eso es algo que no pueden equivocarse, porque ahí sí jalan, y jalan con ganas, ¿eh? Bueno, embriones con complejo cromosómico sexual XX, es decir, femenino, la corteza de la gónada indiferente se diferencia hacia un ovario, por eso, y la médula va a desaparecer. No tiene necesidad de grabar, porque la clase la tienes aquí. En embriones con complejo cromosómico sexual XY, es decir, varones o masculinos, la médula de la gónada indiferenciada se diferencia hacia un testículo y la corteza va a desaparecer. Siguiente. Las células germinativas primordiales se van a formar en la pared del saco vitelino y van a migrar, van a ir hacia las gónadas en desarrollo. Esto ocurre alrededor de la 4ª semana de desarrollo. Y estas células se van a diferenciar en células germinales definitivas. Es así que tenemos a la oogonia en el sexo femenino y a la espermatogonia en el sexo masculino. ¿Claro? Respecto al desarrollo de testículos, en los embriones con cromosoma Y, en su complemento de cromosomas sexuales, suelen desarrollar testículos. El cromosoma Y o cromosoma Y tiene un potente efecto determinante de testículos en la médula de la gónada indiferenciada. ¿Cómo se llama eso? Se llama el factor determinante testicular y motiva la diferenciación testicular. Siguiente. Los cordones sexuales primarios se transforman en cordones seminíferos por acción del factor determinante testicular. Los cordones sexuales primarios penetran, se introducen en la médula testicular y forman la red testicular. A su vez se va a desarrollar una cápsula fibrosa gruesa que es la túnica albuginea del testículo. Siguiente. Los túbulos seminíferos son separados por mesénquimas, el mesénquima que va a originar las células intersticiales de Leydig. Miren, ahí lo he puesto en negrita. Células intersticiales de Leydig. ¿Dónde están localizadas las células de Leydig? En el intersticio. No están dentro de los tubos seminíferos. Ya esto lo deben haber visto en la práctica, cuando han hecho práctica de tubos seminíferos, ¿no es cierto? Entonces, las células de Leydig están en el intersticio, como su nombre lo dice, intersticio entre tubo seminífero y tubo seminífero. Fácil, por eso tienen que razonar y pensar. Las células de Leydig
van a secretar testosterona, van a inducir la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos, llamados también conductos wolfianos o conductos de Wolf, y el desarrollo de los genitales externos. Siguiente. Las paredes de los túbulos seminíferos se componen de dos tipos de células. Una, que son las células de Sertoli, y dos, que son las espermatogonias. Las células de Sertoli van a elaborar la sustancia inhibidora mulleriana u hormona antimulleriana, que va a inhibir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Las espermatogonias van a proceden de las células germinativas primordiales. Siguiente. La red testicular se continúa con los conductillos eferentes que se conectan con el conducto mesonéfrico, convirtiéndose en el epidídimo. Siguiente. Unas palabras respecto al desarrollo de ovarios. Los cordones sexuales primarios se extienden hacia el interior de la médula y forman la red ovárica, pero esta es rudimentaria y desaparece. Los cordones sexuales secundarios, llamados también cordones corticales, van a crecer, van a aumentar de tamaño y se van a incorporar en ellos las células germinativas primitivas. Siguiente. Los cordones corticales se rompen, se disgregan en grupos celulares aislados, formando los folículos primitivos, que también lo deben haber visto en práctica. Cada folículo primitivo está formado por una oogonia y una capa de células foliculares aplanadas. En la corteza, el epitelio superficial está separado de los folículos por una cápsula fibrosa delgada llamada túnica albuginea del ovario. ¿Ya? Respecto al desarrollo de los conductos genitales, en embriones masculinos y femeninos, ambos tienen dos pares de conductos genitales, conductos mesonéfricos o conductos de Wolf o conductos wolfianos, que tienen una función importante en el desarrollo del aparato reproductor masculino. Los conductos paramesonéfricos o conductos mullerianos o conductos de Müller, que tienen una función importante en el desarrollo del aparato reproductor femenino. No olvidar. Siguiente. Esta lámina es para mostrarles. Aquí en rosado estamos viendo al conducto mesonéfrico, llamado también como, a ver niña, usted presta atención, conductos mesonéfricos o conductos de Wolf. Muy bien. Y aquí en celeste estamos viendo a los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. ¿Qué función tiene, niña? Los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, ¿qué función tienen? Lo he dicho. Ustedes, pues, yo me esfuerzo. ¿Creen ustedes que para hacer la clase, cuánto tiempo he tenido? Me he pasado, creo que como más de una semana viendo. Y les vengo, les digo, o les ofrezco lo mejor, y no captan o no prestan atención. Conductos de Wolf, función importante en el desarrollo del aparato reproductor masculino. Conductos paramesonéfricos o de Müller, función importante en el desarrollo del aparato reproductor femenino. Siguiente, niña.
En la octava semana, por acción de la testosterona, la parte proximal de cada conducto mesonéfrico o conducto de Wolff se torna contorneada para formar el epidídimo y el resto va a originar al conducto deferente y al conducto eyaculador. En efectos femeninos, los conductos mesonéfricos o los conductos de Wolff van a desaparecer casi por completo. Siguiente. La porción caudal de los conductos paramesonéfricos, ¿qué otro nombre tiene, niña? Paramesonéfricos, los de Müller. O conductos de Müller, se van a unir, se van a fusionar para formar el primordio útero vaginal, que va a producir una elevación que es el llamado tubérculo sinusal o tubérculo mülleriano. Siguiente. Respecto al desarrollo de los conductos genitales masculinos, la testosterona va a estimular los conductos mesonéfricos o de Wolff para formar los conductos genitales masculinos. La sustancia inhibidora mülleriana, llamada también hormona antimülleriana, hace desaparecer los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Algunos túbulos mesonéfricos se transforman en conductillos eferentes que van a desembocar en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff y que se va a diferenciar en el conducto del epidídimo, como ya lo he mencionado en láminas anteriores. Luego el conducto mesonéfrico va a adquirir un recubrimiento grueso de músculo liso y se va a transformar en el conducto deferente. Una evaginación lateral del extremo caudal de cada conducto mesonéfrico o conducto de Wolff va a originar a la vesícula seminal, cuya secreción va a nutrir a los espermatozoos. La parte del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff que media entre la vesícula seminal y la uretra se va a transformar en el conducto eyaculador. Siguiente. Respecto al desarrollo de la próstata, de la uretra prostática van a surgir evaginaciones del endodermo que van a crecer hacia el mesénquima circundante. El epitelio glandular de la próstata se diferencia a partir de las células del endodermo y el mesénquima relacionado y van a formar el estroma denso y el músculo liso de la próstata. Siguiente. Las glándulas vulvouretrales se forman a partir de las evaginaciones que provienen de la uretra esponjosa. Las fibras del músculo liso y el estroma se diferencian a partir del mesénquima vecino. Las secreciones de estas glándulas vulvouretrales van a contribuir a la formación del seno. Siguiente. Respecto ahora al desarrollo de los conductos genitales femeninos, en embriones femeninos los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff van a involucionar, van a desaparecer por falta de testosterona. Se van a desarrollar conductos paramesonéfricos o conductos de Müller por ausencia de la sustancia inhibidora mülleriana. Los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller van a formar la mayor parte del aparato genital femenino. Siguiente. Las trompas uterinas o trompas de falopio u oviductos, también como se les llama, se forman a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Las porciones caudales de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller se van a unir, se van a fusionar para formar ¿qué? El primordio útero vaginal, que a su vez
va a originar al útero y la parte superior de la vagina. Siguiente. El estroma endometrial y el miometrio, es decir, el músculo del útero, derivan del mesénquima esplácnico vesículo. La fusión, la unión de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller también unen entre sí dos pliegues peritoneales que van a originar a los ligamentos anchos, la bolsa rectouterina y a la bolsa vesicouterina. Respecto al desarrollo de la vagina, el epitelio vaginal deriva del endodermo del seno urogenital. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla del mesénquima esplácnico circundante. El tubérculo sinusal va a inducir, va a generar la anterior, apretaste las del pared y el tubérculo va a inducir la formación de los bulbos sinovaginales. Los bulbos sinovaginales se van a fusionar, se van a unir para formar la placa vaginal. Siguiente. Las células centrales de esta placa vaginal se van a romper para formar la luz de la vagina. El himen, escucha cuando yo te digo siguiente. Himen se forma por una invaginación de la pared posterior del seno urogenital. Siguiente. Unas palabras respecto a las glándulas genitales auxiliares femeninas. Desde la uretra crecen yemas hacia el mesénquima circundante y forman las glándulas uretrales y parauretrales, que se llaman las glándulas de Skene. Evaginaciones, es decir, protrusiones del seno urogenital, van a constituir las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolín o Bartolino, como le llaman. ¿Qué pasa con estas glándulas? A veces estas glándulas de Bartolín en las mujeres se inflaman, producen dolor o se infectan. Y entonces el ginecólogo es el que tiene que manejar este tipo de problemas. Siguiente. Los genitales externos son similares en ambos sexos hasta la 7ª semana de desarrollo. Los genitales externos se van a diferenciar plenamente en la semana 12 de desarrollo. En la 4ª semana de desarrollo se forma el tubérculo genital y luego se desarrollan tumefacciones labioescrotales y pliegues urogenitales. Siguiente. El tubérculo genital se va a alargar para formar el falo. El tabique urorectal se une, se fusiona con la membrana cloacal y esta se va a dividir en membrana anal dorsal y membrana urogenital ventral, las cuales se rompen y van a formar el ano y el orificio urogenital respectivamente. En fetos femeninos, la uretra y la vagina se abren hacia una cavidad común que es el vestíbulo vaginal. Siguiente. Respecto al desarrollo de los genitales externos masculinos, la masculinización de estos genitales externos indiferenciados va a ser inducida por la testosterona que se forma en los testículos fetales. El falo crece y se alarga para transformarse en pene. Los pliegues urogenitales forman las paredes laterales del surco uretral. El surco uretral está revestido por células del endodermo, formando la placa uretral. Siguiente. Los pliegues urogenitales se unen o fusionan a lo largo de la superficie ventral del pene y forman la uretra esponjosa. El ectodermo superficial
se fusiona en el plano medio del pene para formar el raspe penial. Una invaginación ectodérmica en la punta del glande forma un cordón celular al que se le llama placa glandular o placa uretral, que va a crecer hacia el pene para encontrar a la uretra esponjosa. Siguiente. El ectodermo se invagina en la periferia del glande del pene y al romperse forma el prepucio. Esto ocurre alrededor de la semana 12 de desarrollo. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se desarrollan a partir del mesénquima del falo. Las tumefacciones labioescrotales en los varones se van a unir, se van a fusionar para formar el escroto. Siguiente. Vamos a ver ahora qué pasa con los genitales externos femeninos. En la feminización de los genitales externos indiferentes participan los estrógenos, que son elaborados por la placenta y ovarios fetales. El crecimiento del falo se va a detener, va a cesar gradualmente y se torna en clítoris, que se desarrolla igual que el pene que ya hemos mencionado. Los pliegues urogenitales no se van a fusionar, excepto en la parte posterior, en que se unen para formar el frenillo de los labios menores. Siguiente. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales van a formar los labios menores. Los pliegues labioescrotales se unen o fusionan en la parte posterior y forman la comisura labial posterior y hacia adelante para constituir la comisura labial anterior y el monte del pubis. La mayor parte de los pliegues labioescrotales permanecen sin fusionarse y van a formar a los labios mayores. Siguiente. Unas palabras nada más sobre trastornos intersexuales, porque probablemente lo van a ver más adelante. Se clasifican según el aspecto histológico de las gónadas en hermafroditas verdaderos, pseudohermafroditas femeninos y pseudohermafroditas masculinos. Siguiente. El hermafroditismo verdadero las personas suelen tener núcleos positivos a cromatina. 70% de ellos tienen constitución cromosómica 46XX, es decir, femenina. Alrededor del 20% se observa mosaicismo, 46XX, 46XY. Y 10% tienen un cromosoma 46XY que es masculino. Siguiente. No se comprenden bien las causas del hermafroditismo verdadero. La mayoría de hermafroditas verdaderos se crían como mujeres. Tienen tejido testicular y tienen tejido ovárico, pero suelen ser no funcionales. Resulta de un error en la determinación del sexo. El fenotipo, es decir, la apariencia, puede ser masculino o femenino, pero los genitales externos son ambiguos. Siguiente. En el pseudohermafroditismo femenino no hay anormalidad ovárica. Hay producción excesiva de andrógenos por las suprarrenales fetales que va a causar una masculinización de los genitales externos. Esto ya lo hemos visto líneas arriba, ¿no es cierto? Siguiente. Y esta es una imagen. Vean ustedes, esto es el clítoris de una niña de 6 años. Es un clítoris crecido. Y aquí los labios escrotales se han fusionado, dando un aspecto de escroto. Sin embargo, esto es una niña y es una hiperplasia suprarrenal congénita. Ha habido una
masculinización de los genitales externos de esta niña por una hiperplasia suprarrenal congénita que ha producido un aumento en la secreción de andrógenos. Siguiente. El pseudohermafroditismo masculino, las personas tienen núcleos negativos a cromatina, tienen una constitución cromosómica 46XY, es decir, masculinos, genitales externos e internos varían según diversos grados de desarrollo de genitales externos y los conductos paramisonéficos o conductos de Mioch. Depende de una producción inadecuada de testosterona y factor intramureriano por los testículos fetales. El desarrollo testicular varía de rudimentario a normal. Siguiente. Unas palabras respecto al síndrome de insensibilidad al andrógeno, llamado también síndrome de feminización testicular. Va a ocurrir en 1 de 20.000 nacidos vivos. ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque fenotípicamente son mujeres. Son mujeres de aspecto normal, aun cuando tienen presencia de testículos y una constitución cromosómica 46XY, es decir, son varones, ¿no? Los genitales externos son femeninos, pero la vagina suele tener o termina en un saco ciego. No hay útero ni trompas uterinas, o estas son muy rudimentarias. Siguiente. Hay desarrollo normal de mamas y características femeninas en la pubertad. Sin embargo, hay ausencia de menstruación. El vello púbico puede ser escaso o ausente. La orientación psicosexual de estas pacientes es femenina y desde el punto de vista médico, legal y social son criadas como mujeres. Sin embargo, cromosómicamente son varones. Los testículos de estas pacientes generalmente se encuentran en el abdomen o en el trayecto inguinal, pero algunas veces puede descender hacia los labios mayores. Siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la falta de masculinización resulta de una resistencia a la acción de la testosterona a nivel celular en los pliegues labio-escrotal y urogenital. Los pacientes con síndrome de insensibilidad al andrógeno parcial muestran cierta masculinización al nacer. Pueden tener genitales externos ambiguos y un clítoris crecido. El síndrome de insensibilidad al andrógeno resulta de un defecto en el mecanismo receptor de andrógenos. Estas mujeres representan una forma extrema de pseudohermafroditismo masculino, pero no son intersexuales, porque por lo general tienen genitales externos normales, no son ambiguos. La consulta frecuente de estas pacientes es por esterilidad, es decir, no pueden embarazarse. Y aquí les traigo una lámina de una muchacha de 17 años, ¿no? Como ustedes pueden ver, fenotípicamente es mujer, tiene mamas, tiene vello púbico, sin embargo, tenía ausencia de menstruación. Cuando le hacen, le extirpan la gónada y miren lo que encuentran. ¿Qué es esto? ¿Ya lo han visto ustedes en práctica? ¿Ah? ¿Esto? ¿Qué son? Son tubos seminíferos. Tubos seminíferos, aquí adentro de los tubos seminíferos. ¿Qué células encontramos? A ver, ustedes de casaca turquesa. ¿Qué células encontramos aquí dentro de los tubos seminíferos? Ya lo he dicho al inicio de la clase.
Células. ¿Cómo leen? Pues hijo. Ahí sí me vaya. Yo hablé bien claro. Dentro de los túbulos seminíferos vamos a encontrar célula de Sertoli y la espermatogónia. Otros dicen célula de la serie espermática. Tenemos espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátides, y en el lumen encuentro espermatozoides. ¿O no? Eso lo han visto en la práctica. Entonces, no me cambies, no me cambies. ¿Dónde voy a encontrar las células intersticiales de Leydig? A ver, hijo, ¿a qué te llama? Células intersticiales de Leydig, como su nombre lo dice. ¿Dónde las voy a encontrar? Entre los tubos seminíferos, pues, intersticio. Tienen que razonar. Aquí afuera voy a encontrar, células de Leydig, que son las responsables de la elaboración de testosterona y del desarrollo de las genitales externos masculinos. Ahora sí, cámbiame, por favor. Ya. Ahora voy a dar algunas anomalías que se ve con, no mucho, pero algunas veces encontramos. Y que de repente ustedes, cuando hagan internado o cuando hagan el CENUL, lo van a ver. Algunas anomalías del aparato genital masculino. Tenemos el caso de la hipospadia. ¿Qué es la hipospadia? Cuando el orificio uretral externo se encuentra en la cara ventral del pene. Resulta de una producción insuficiente de andrógenos que va a originar la falta de fusión de los pliegues urogenitales. Siguiente. Y aquí vemos al orificio uretral en la cara. Siguiente. El caso inverso, tenemos a la epispadia, cuando la uretra se abre en la superficie dorsal del pene. El tubérculo genital se desarrolló de una manera más dorsal que en los embriones normales. Siguiente, por favor. Y aquí estamos mirando a la uretra. Esto, ¿ya? El epispadia. Siguiente. Y una patología, una anomalía del aparato genital masculino, que esto sí se ve con regular frecuencia, al menos nosotros los pediatras detectamos. ¿En qué momento lo encontramos? Puede ser al momento es básico, al momento del nacimiento, porque estamos obligados nosotros a examinar minuciosamente al recién nacido. Y cuando no somos los que hemos estado en la atención inmediata del parto, lo vemos después en el control de crecimiento y desarrollo. Entonces, esta palabrita se la van a tener que aprender. Es la llamada criptorquidia. Es la falsa de descenso de los testículos a las bolsas escrotales. O sea, los testículos no descendieron, se quedaron o bien en el abdomen o bien en el trayecto urinario. ¿Ya? Ahora, esta criptorquidia puede ser unilateral o bilateral. ¿Por qué se produce? Por una deficiencia en la producción de andrógenos por los testículos fetales. ¿Por qué es importante que yo como médico y ustedes, futuros médicos que van a ser, ojalá que todos logren graduarse, ¿no? Porque muchas veces suceden cosas y no todos logran graduarse, unos jalan, otros deciden abandonar la carrera, en fin, bueno, motivos y circunstancias hay. Eso depende de cada uno, pero la intención de nosotros como docentes es que todos alcancen el sueño que ustedes se han hecho de ser médicos. Y para eso tienen que estudiar. El que no estudia
con seguridad que no se va a graduar. ¿Por qué no me lo cambies, no me lo cambies? ¿Por qué es importante que yo, como médico, como personal de salud y ustedes que van a graduarse, detecten esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? No, si no, sigo con mi espíritu. A ver tú. No, lo que va a causar es que no pueda tener hijos. Claro, porque al no descender, dice que eso yo lo había leído antes. A ver. No sé la palabra. A ver, ¿Perdón? pero explícate No, al no descender el escroto está más cerca del cuerpo, entonces por efecto del cuerpo ocurre más calentamiento, no va a desarrollar, digamos, los espermatozoides, no va a madurar correctamente y eso va a provocar que el paciente sea estéril. Ay, Esa palabra. lo que él ha mencionado es cierto. La temperatura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Vamos a hablar específicamente del abdomen. ¿Cuánto es? La temperatura normal. Cuando te colocas el termómetro, ¿cuándo es normal? 30 y en la boca es oral, es 37 grados. Entonces, la temperatura en el abdomen o en el canal inguinal es 37 grados. En el escroto es menor. Entonces, si yo no detecto, si yo no examino en un bebé, no examino testículos, porque soy floja, no, les voy a dar las posibilidades, ¿ah? Soy floja, no quiero abrir el pañal, no quiero ponerme guantes, o no quiero examinar. Entonces, no voy a hacer un examen completo, exhaustivo, de ese recién nacido o de ese bebé, ese lactante, ¿no? Porque le llamamos lactante hasta que tiene menos de un año, desde que tiene un año ya es un lactante mayor. O sea, y le voy a decir a la mamá, todo está bien, señora. Y yo le estoy mintiendo, la estoy engañando. Porque ese examen de testículos y de asegurarme que el niño tiene sus testículos en las bolsas escrotales es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago antes de los 2 años, puede ocurrir lo que él ha mencionado. Lo estoy condenando a ese niño a que las células del testículo, las espermatozoides, degeneren y el testículo también degenere. 1, puedo causar esterilidad. 2, puedo hacer que ese testículo se malignice y entonces puede provocar un cáncer testicular. Por eso, vean, chicos, la importancia que tiene realizar un examen clínico exhaustivo, riguroso y completo. Porque si ustedes dicen, ¡ay, qué flojera! No, hasta hace cuestión de unos 30 años, los guantes, ahora encontramos guantes por todos lados, ¿no? Pero antes era difícil y todo el examen, cuando yo hacía residencia en el Hospital del Niño, era sin guantes, todo era manual. Había que lavarse las manos, obviamente, ¿no? Igual que lo hago ahora, pero ahora tengo la facilidad, me coloco guantes y hago. Pero muchos internitos, alumnos, no quieren examinar genitales. Y eso no es correcto. ¿Ya? Entonces,
tengo yo que detectar esto y avisar a los padres. Señora o señor, él no palpó el testículo del lado izquierdo o del lado derecho. Vamos a ver cómo evoluciona. Si sigo yo con el examen de crecimiento y desarrollo que se hace todos los meses en un bebé. Si llega el año, yo estoy en la obligación de decirle, bueno, señor, señora, tiene usted que llevarlo al cirujano pediatra para que haga la corrección correspondiente, que es una intervención, un procedimiento sumamente sencillo que no demora más de media hora. Siguiente. Esto es una lámina que saqué de un libro de cirugía, ¿no? Aquí están viendo ustedes el testículo que está arriba. Lo único que hace el cirujano pediatra es abre y corrige y lo baja y lo fija. Y se acabó el asunto. En menos de media hora se solucionó el problema y al menos yo como médico duermo tranquila diciéndole a los padres que se le dio la orientación, se le envió al cirujano pediatra y se corrigió. Que su bebé no va a tener problemas posteriores. Pero la opción, nosotros como médicos estamos en la obligación de decirle al familiar. Si nos quedamos callados, simplemente estamos obrando mal. Siguiente. En el caso de algunas anomalías del aparato genital femenino tenemos al útero doble. Ocurre por una falta de fusión de las partes caudales de los conductos paramesonéfricos o conductos de Mewler. Se acompaña de vagina doble o puede también ser una vagina única. Siguiente. Tenemos el caso del útero bicornio. Por falta de fusión normal de los conductos paramesonéfricos o conductos de Mewler. Tenemos un útero con dos cuernos. La duplicación incluye solo la porción superior del cuerpo del útero. Siguiente. Tenemos el caso del útero unicornio. Es un útero con una sola trompa uterina. No se ha desarrollado un conducto paramesonéfrico o conducto de Mewler. Siguiente. Tenemos el caso de la atresia vaginal. ¿Qué es la atresia vaginal? Es la ausencia de vagina. Ocurre en 1 de 4.000 mujeres. Resulta de la falta de desarrollo de la placa vaginal. Hay falta de canalización de la placa vaginal. Cuando no hay vagina, por lo general, tampoco suele haber útero. Siguiente. El himen imperforado. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por falta de perforación del extremo inferior de la placa vaginal. Si